Yo hoy citando este encuentro, estos días citando este encuentro en la radio dije, y también a través del Twitter, de Facebook y del correo electrónico, de la página Facebook, perdón, dije que hoy íbamos a recibir a 5 invitados, ¿verdad? De algún modo. Por un lado, los 4 muchachos nacidos en los... Sí, aquí ya me corrigí diciendo que son 4. Estamos bravos. Los 4 muchachos nacidos en Liverpool, los Beatles, ¿verdad? Que en este caso vienen acompañados por el autor de este precioso y oportunísimo libro, que además tiene que ver con... Lo fui descubriendo a medida que iba leyendo, que tiene que ver con la importancia que los Beatles, cada uno en distintas dimensiones, tiene en cada uno de nosotros, pero que hablar de los Beatles y hablar de su leyenda negra no deja de ser también una bellísima excusa para hablar del propio derrotero de nuestras vidas, ¿no? Y ese me parece que es el acierto más extraordinario del 5º visitante del día de hoy. Con nosotros en Escritores a Mano, Héctor Balsas. Bueno, Héctor, la primera y principal, ¿dónde tenemos que rastrear la necesidad de escribir acerca de los Beatles y en particular de su leyenda negra? Porque uno genuinamente dice, hermano, tanta cosa buena, noble, grande, impresionante que se puede escribir de los Beatles y vos justo venís a hablar de la leyenda negra. No me digas que naciste en Uruguay. Y sí. Bueno, pero en primer lugar quiero agradecerte, Alejandro, la invitación para esta tarde, agradecer la presencia de tan nutrido auditorio. Y bueno, vamos a tratar de conversar un poquito de estos temas y bueno, tratar de sacar de dudas algunas cuestiones que queremos conversar. Y lo primero que tú decís, bueno, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, hay una necesidad que parte de la experiencia vital, parte de lo que significa en mi caso, para mí, y en el caso de tantísimos uruguayos para cada uno, en la vida, en la formación, en el crecimiento, en el haber sido un transeúnte entre la niñez y la adolescencia de los años 60. ¿Vos sos nacido, lo decís? Yo soy nacido en el año 56, queda cada vez más lejos, pero sigue estando ahí. Y bueno, yo tenía 7, 8 años cuando me topé con este asunto de los Beatles, un poco estimulado por algunos primos un poquito mayores que ya estaban más metidos en el tema. Siempre hay un primo grande medio cómplice o hermano grande medio cómplice, ¿no? Totalmente. Que es el que... Totalmente, aunque yo era el menor de mis hermanos, somos 2, ¿no? Pero en este caso tus primos oficiaron, claro, como... pero me prendió más a mí, que era el más chico de todos, ¿no? Mira, eso, como, qué sé yo, puede ser un poco curioso, pero de hecho a uno le fue acompañando en el descubrimiento de un montón de cosas, y esas edades tienen digamos, una apertura en la perspectiva, y uno lo absorbe como esponja y se adhiere a la personalidad de tal manera que después se convierte casi como en una seña de identidad y hasta ciertos reconocimientos cómplices, ¿verdad? Porque ya uno escucha algo con otra persona y eso evoca una cantidad de cosas que son vivencias comunes, épocas comunes, algunas más alegres, otras muy tristes, que hemos atravesado todos como sociedad, pero que desde el punto de vista individual van acompañados también de una banda sonora. En el caso nuestro, nos pegó la banda sonora del rock and roll en general y de los Beatles en particular. Bueno, otro dato que el público siento que es necesario que recuerde, que sepa, es que vos escribís habitualmente
en un blog, ¿no es cierto? Sí, ahora con menos frecuencia de lo que sería Pero digo que de alguna manera fue esperable. usina de creación Sin duda. de esto, ¿no? Sí, 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 sí. Fue como una especie de banco de prueba, una especie de lugar donde ejercitar el tema de la escritura, planteando temas relativos a esto, a la cultura del rock, y también con un sesgo muy particular, muy especial en el tema de los Beatles. Y lo interesante es que uno allí, en ese tipo de medio, tiene contacto con gente de todas partes del mundo. Entonces recibe comentarios y propuestas y se plantean temas y ciertas discusiones que son muy aleccionantes y que permiten luego seguir enriqueciendo lo que uno va planteando. Entonces, claro, estos temas que están en el libro ya pasaron, digamos, por esa prueba del blog. Hoy, si entran al blog, no están los posts por una cuestión de ética, ¿no? En el momento en que la editorial me aceptó el proyecto, claro. retiré inmediatamente eso, pero ya había sido de alguna manera también reproducido en algunos otros medios como Paper, Blog, y entonces por allí alguno todavía se encuentra. Pero la idea ¿cuál era? O sea que si alguno de ustedes estaba pensando no comprar el libro y entrar al blog... Bueno, digamos también que son dos planteos completamente distintos, ¿no? Porque escribir para un blog es una cosa un poco más coloquial, si se quiere. Uno está prácticamente estableciendo un diálogo, un nexo comunicativo que podría ser equiparable quizás al de los otros medios de comunicación, como la radio o como la televisión. Es decir, uno tiene conciencia de que hay alguien del otro lado, ¿no? Mucho más que cuando escribe en una página. Uno también escribe para un público imaginado, tiene algo en mente, no se puede escribir al aire a quien caiga porque es imposible desprenderse de un interlocutor hipotético al cual están dirigidas las cosas. Pero es muy distinto hacerlo para un libro que para un blog donde hay una serie de entradas o posts, ¿no? Que tienen también una dimensión relativa, que acompañan también con otros medios que pueden ser audiovisuales o fotográficos, además de lo que se escribe. Es decir, da otras posibilidades que el libro, digamos, es otro tipo de medio y por lo tanto requiere otro tipo de trabajo. Por lo cual, cuando a partir también un poco de estímulos de quienes entraban en el blog, a uno le germinó la idea de convertir este tema en un libro, hubo que ponerse a trabajar de nuevo. O sea, ¿Cómo fue la cosa? ¿Vos se lo llevaste a la editorial o alguien de la editorial te lo propuso? ¿Cuál fue el derrotero? Yo generé a partir de ahí un proyecto, digamos, ¿no? Un esbozo, una especie de abstract donde se resumía la idea general y cómo se plantearía. Y dije, bueno, voy a hacer una ronda por las editoriales. Entonces hice varias copias, fui a una, lo dejé. Dio la casualidad que en la segunda, que fue Planeta, me atendió la editora, Claudia Garín. Claudia, que están los agradecimientos, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que fue una atención excepcional, sigue siendo hasta el momento la que la editorial tiene para con uno, lo cual es también un respaldo importante, ¿no? Y conversando sobre el tema, leyó el abstract y ya ahí le interesó y me pidió que no siguiera repartiendo. Golpeando puertas. Exacto. ¿Y a quién se la llevaste primero? Bueno, no sé si corresponde. Bueno, yo pregunto, digo de eso. A una editorial que está cercana. ¿Tres letras? Empieza. No. Bueno, está. Dejémoslo ahí. No quiero. No, porque esto me hace pensar, vos sos del 1 al 10, ¿qué tan futbolero sos? 1, nada futbolero, 10,
muy futbolero. Actualmente 3,5. Bueno, bien. Pero en todo caso ustedes, aún los pocos futboleros de 3,5, saben que es muy común en el fútbol que una estrella esté jugando en un equipo y siempre está el cuento, es muy común, pensar que se fue a probar a no sé dónde y lo echaron por perro, por flaquito, porque no servía, y hasta el día de hoy ese que le dijo vos no servís debe estar cortando la cabeza, ¿no? Entonces bueno, quería ver si había algo de eso también. Eso mismo ocurrió, no creo, pero eso mismo ocurrió con los Beatles. Claro, porque además pasó... Cuando se lo llevaron a Decca y el productor dijo, ¿y a quién le va a interesar estos grupos con guitarras vienen en decadencia? No, lléveselo, señor Epstein. Y Epstein golpeó otra puerta, al final encontró NMI y fue espectacular, ¿verdad? Existe una extensísima bibliografía acerca de los Beatles y cabría preguntarse por qué debería publicarse un libro más sobre ellos. Son incontables los enfoques biográficos tanto de la banda como de cada integrante. Hay análisis musicológicos, sociológicos, lingüísticos, artísticos. Hay colecciones fotográficas de sus partituras, de la lírica de sus canciones ilustradas por diversos artistas plásticos. Hay enfoques para adultos, hay enfoque para niños, se ha publicado su correspondencia, sus obras literarias, cuando las hubo, y una suerte de una memoria colectiva que llevó por nombre antología. Bueno, esto es lo que vos mismo escribís, creo que sos vos mismo, ¿no? El que firmás este prólogo, sí. Y que de alguna manera intenta empezar a responder la pregunta que yo te hacía. Pero, papá, primero, con todo lo escrito sobre los Beatles, primero, ¿qué cosa nueva podría decirse? ¿Y por qué justo hacer hincapié en esto que han dado en llamar la historia negra? Bien, sí, esa pregunta fue la primera, ¿no? ¿Sobre qué escribimos sobre los Beatles? Se puede escribir, sí, desde la perspectiva local sobre un fenómeno global y siempre va a ser diferente que lo que otros ya han escrito en otros lugares, ¿verdad? De hecho, aquí en Uruguay hay ya antecedentes bastante notorios con respecto a libros sobre los Beatles, como puede ser los 2 libros que publicó Eduardo Rivero. ¿Cómo no? Uno en coautoría con Deco Núñez, hace ya muchos años, el primero, que se llamaba Los Beatles en Uruguay, que analizaba cómo había repercutido en los músicos uruguayos la música de los Beatles. Y uno más reciente que se llama Beatlemaníacos, que son las experiencias que como adolescente él tenía en el liceo en relación al tema de los Beatles. Hugo Burel también escribió un libro que se llama ¿Qué cantaron los Beatles? Claro, que analiza letras de las canciones. Sí, Hugo es un experto, ¿no? Claro, sí, porque además Hugo Burel junto con Eduardo Rivero conducían uno de los 2 programas sobre los Beatles de nuestra radiofonía hasta hace poco tiempo. Hasta hace poco. El otro todavía sigue existiendo, que está dirigido por Cacho Badín en emisora del sur. Y hay otro libro más reciente que se llama Los Beatles y la Ciencia, escrito por un docente universitario de la Universidad de Ciencias aquí en Uruguay, que vincula las canciones de los Beatles y ciertos temas con hechos científicos de distinta naturaleza. Yo sé que desde esa perspectiva siempre hay algún rinconcito que se puede encontrar. Lo que uno no puede hacer es volver a escribir ese libro que ya se escribió 200 veces, ¿no? Que lo han escrito además autores muchísimo más autorizados que nosotros. Hace poco salió una nueva biografía de McCartney, escrita por, bueno, ahora se me está borrando el nombre, pero es un biógrafo que ya había escrito otra biografía sobre Lennon hace unos años, y claro, él tiene, y lo dice, acceso a documentaciones que hasta el momento no habían figurado. Un uruguayo no accede a eso y no puede escribir ese libro. Y no sería conveniente volver a escribir, como decía, lo que ya está dicho varias veces. Por lo tanto, hay que buscar otros sesgos, otras cuestiones. Y hace unos años,
un docente, compañero de mi señora, que también es docente, yo también lo soy, o lo fui. Y te ha ayudado bastante también a Sí, claro, esta recorrida, ¿no? Claro, Tu profesión. sí, porque yo me dediqué a la historia del arte, entonces estaba todo conectado. Y esa época, los años 60, desde el punto de vista artístico, fueron sumamente fermentales. Pero decía un dos colega de historia, mucho más joven que yo, pero también muy interesado en el tema, me pasó el link de una página que lleva a un dossier del FBI que está desclasificado hace tiempo, pero que está publicado, se puede acceder, donde aparece un libro que se llama Comunismo, Hipnotismo y los Beatles. Entonces, leyéndolo, el texto ese, bueno, empecé a recordar y a conectar otros hechos que son conocidos sobre los Beatles, en los cuales no es precisamente la aceptación lo que está presente, sino el rechazo, la condena, la calumnia en muchos casos también, la difamación y el delirio en cuanto a fantasía, porque hay muchísimas cosas que los han puesto en situación, podríamos decir, de ser el blanco para el tiro. Claro. Entonces me entré a preguntar, bueno, ¿por qué es esto? Bueno, porque es un fenómeno cultural tan grande y casi sin precedentes que de algún modo tiene que impactar dentro de lo que es la cultura general existente en un determinado momento. ¿Y cómo impacta? Impacta precisamente por aquello que tiene de transgresor, de renovador, de abrir la cabeza, de derribar prejuicios, dogmas y demás, como aparentemente sí lo hicieron. Pero además todo eso ocurrió, porque a ver, propuestas, y en el mundo del arte, nada más, ¿no? Para no irnos de ahí, propuestas renovadoras, transgresoras, que busquen la generación de nuevos paradigmas o que procuren dinamitar los paradigmas existentes, digamos que ese ha sido, de algún modo u otro, algo así como la razón de ser de los artistas en general, consciente o inconscientemente, ¿no? Y en el siglo XX más. Pero no todos lograron, y acá está, por eso los Beatles, ¿no? Esa consagración de, lo podríamos resumir con la palabra éxito, a nivel tan global, con otras redes de comunicación, que no son las de ahora, por supuesto, con otras redes de comunicación, en forma tan veloz y tan simultáneas, en mundos definitivamente con, ustedes me van a entender la imagen, con mayores cortinas de hierro que hoy día. No solo porque existía la cortina de hierro, porque estaba el bloque socialista, porque estaba el comunismo, porque estaba la intención del hombre nuevo, porque el mundo musulmán, ¿no? Porque Japón era una cosa que lucía extraña, ¿verdad? Y sin embargo, algo pasó con estos locos que se impusieron y saltaron como ese, otra vez el fútbol, como ese futbolista que le pega perfecto a la pelota y logra mandarla al ángulo por encima de la barrera. De las barreras. Los Beatles lo hicieron, ¿no? Sí, claro, coincidieron una cantidad de cuestiones, podríamos decir, ambientales, ¿no? Uno de ellos, no menor, es el mundo de la segunda posguerra, ¿no? Porque todos los músicos de rock nacieron en esa segunda posguerra, tuvieron una infancia sin nada por el racionamiento, por la escasez, por la grisura que necesariamente tenía el mundo después de estar semidestruido, por lo menos en esas latitudes. En Estados Unidos no, en Estados Unidos había como una efervescencia mayor porque la guerra de alguna manera también había traído beneficios desde el punto de vista económico, ¿no? Y entonces aparecía un segmento adolescente con poder adquisitivo, con dinero, y se formó un mercado para ese tipo, para esa franja etaria. Y aparecen también manifestaciones culturales propias, música, moda, entretenimientos,
salida de esa casi obligatorio salto de la niñez a la adultez porque hay que ir a trabajar necesariamente, o sea, se genera ese espacio adolescente y en Europa eso tardó un poco más, pero también se produjo. Pero eso también viene de la mano de la brecha generacional, de la diferencia entre la generación joven y la generación de los padres. Esta es la primera generación que dice no queremos parecernos a nuestros padres. Pero es que eso me parece fascinante y viéndolo en cierta perspectiva, alguien podría decir, con toda razón del mundo, porque habían dejado un mundo devastado esos mayores. Seguramente. O sea, tenían una, entre comillas, claro, una coartada perfecta para decir, yo no quiero esto que han dejado. Entonces, ya no leo tus libros, ya no adoro tus dioses, ya no creo en tu ideología y ya no escucho tu música. Claro. Y no quiero tampoco el mundo heredado, quiero otro mundo y por lo tanto planteo transformar la cosa. En algunos casos se llegó a esa palabra que dominó los años 60, revolución, y en otros casos no, pero también hubo múltiples interpretaciones en ese sentido. Pero entonces, los Beatles que aparecen ahí a la vanguardia, como el buque insignia de todo este movimiento, digámoslo también, ¿no? Producto de una súper eficiente promoción comercial, ¿verdad? O sea, hay una operación comercial exitosísima que los pone en el candelero en todas partes del mundo, pero ahí empieza a impactar en lo que a cada uno le duele. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas especies de desvalorizaciones, pero hay una preocupación que fue, creo que general para todos los ámbitos en los cuales el fenómeno se manifestó, y es que estos modelos van a arruinar a la juventud. ¿Qué va a ser de nuestra juventud? ¿Ese era qué? Como el temor, claro, digamos. Hay un autor que lo dice muy claramente. Los Estados Unidos y la Unión Soviética en algo estaban de acuerdo. El rock and roll iba a arruinar a la juventud. Claro. En el caso de Estados Unidos, por la liberalidad sexual, por las relaciones entre negros y blancos que propiciaba, ¿no? En la Unión Soviética porque se iban a convertir en vagos e improductivos, ¿no? Eso creo que es una... En eso coincidían, en claro. ese punto coincidían. Pero coincidieron en muchas otras partes. Entonces, da la sensación de que fuera alguna especie de avión que va surcando el cielo y que va recibiendo disparos desde distintos lugares, pero cada cual con sus propios motivos. Pero justamente esos disparos no debilitaban, sino que fortalecían a ese avión, ¿no? Que parece ser el caso de los Beatles, ¿no? Desde luego, sí, por lo menos dentro del ámbito en que en ese momento repercutían, que era el de los jóvenes. Lo que no pudieron sospechar es que ese fenómeno iba a extenderse 50 años y que, creo que acá, adolescentes no hay ninguno. No. Tenemos un Pato Vica que no los deja entrar. Y al día de hoy seguimos teniendo interés por este tema, porque nosotros fuimos aquellos adolescentes. Y entonces, y eso ha perdurado y ha cambiado ciertos parámetros culturales, sí, ¿no? de nuestra civilización, más allá de cualquier tipo de perfil ideológico, de cualquier tipo de creencia, de cualquier tipo de convicción, ¿verdad? Hay otro registro allí que es el que interconecta, y bienvenido sea porque sirve para amortiguar diferencias. No hay adolescentes acá, pero perfectamente, si estuvieran, me arriesgo a asegurar que expresarían admiración por los Beatles, ¿no? Sí. A esto quiero llegar. Los Beatles que hoy día se han convertido para muchos jóvenes, adolescentes, en la música de sus padres o incluso de sus abuelos, sin embargo, no son motivo de desacredite por esa razón. ¿Se entiende lo que digo? Es como, mirá,
papá, en esto podemos estar de acuerdo, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo puedo contar en eso mi experiencia personal, en el sentido de que hoy hablábamos de los primos mayores y eso, pero en mi casa, un día que estábamos jugando y haciendo lo que hacen los niños, jugar con un trencito eléctrico, unos autitos, o lo que sea, de repente sonó un acorde, ese acorde tan extraño que tiene el principio de A Hard Stay Night, que es un acorde armónico y disonante al mismo tiempo, pero que es como un toque de alerta, y a nosotros eso nos despertó. Dejamos lo que estábamos haciendo, los juguetes, salimos corriendo hacia el living de la casa, que era donde estaba el tocadiscos, y nos pusimos a bailar diciendo los Beatles, los Beatles, ¿no? Eso para nosotros fue hacer un pasaje entre la niñez y la adolescencia, darle una probada a la adolescencia. Mirá. Seguimos siendo niños, entiendo. Pero ya no fuimos los mismos niños. Mirá, ¿no? ¿Y qué había pasado? Mis padres secretamente habían dicho, vamos a comprarles el disco, y lo pusieron así para darnos esa sorpresa. Y a mis padres también les gustaron después los Beatles, ¿no? Entonces, también el puente intergeneracional se dio hacia atrás, no solamente fue un puente de ida y de vuelta, ¿no? Sí. Mira, yo les cuento a todos que el libro tiene 10 formidables capítulos que además se pueden leer con independencia. Totalmente. De acuerdo a qué tema o a qué, digamos, leyenda negra te interese más acudir. Y van desde, qué sé yo, la relación de la banda y el nuevo orden mundial, la teoría conspirativa más famosa del nuevo milenio, hasta la proscripción de la música Beatle en la Unión Soviética durante los años del estancamiento y su influencia en la caída de la cortina de hierro, el deshielo soviético, la perestroika y la rehabilitación del rock, la famosa visita de los Beatles a España bajo la dictadura de Franco, ¿no es cierto?, entre el desprecio y la manipulación del régimen. Bueno, a propósito de Asia que hoy mencionábamos, la militarización de la visita de la banda a Japón y la pesadilla que sufrieron sus miembros en la escala filipina de su tour por Asia. Pero hay uno que se impone por lo brutalmente recurrido y lo brutalmente inaceptable que es, ¿no? Para mi gusto al menos. Y tiene que ver con la invención de la conspiración más famosa y persistente de la industria de la música. ¿Cuál? Aquella que asegura que Paul McCartney murió en 1966 y su vínculo con otras teorías conspirativas, ¿no? Como que en realidad no es el verdadero. Y yo digo, con maldad, bueno, menos mal que nos sacamos el verdadero de encima, ¿no? Porque es el que verdaderamente sabe. Y enganchando eso con lo que estábamos diciendo antes, si cualquiera que haya ido a ver alguno de los conciertos de McCartney en Montevideo, vio un estadio lleno de todas las edades, bueno, claro, y de abuelos con padres y con hijos yendo todos juntos a ver la misma cosa y disfrutándola a su manera cada uno, claro. Pero todos interconectados. Eso es fantástico en una sociedad que tiene el dolor de la fragmentación en muchos aspectos. Bueno, estos fenómenos son por lo menos un cierto bálsamo para esas heridas. Y llenamos 2 estadios con el falso. Llega a venir el verdadero. No sabés, tenemos que hacerlo en Maracaná. A ver, hablemos de ese capitulito en particular. ¿Desde dónde viene esa idea? ¿Cómo nace? ¿Cómo se fomenta? ¿Cómo enriquece? Y si termina siendo... Yo tengo una teoría. ¿Viste cuando nos enteramos? Bueno, llegó el Conrad de Montevideo, pero puede... de Punta del Este. Enjoy se llama ahora. Pero podría aplicar para cuál. Llegó al Enjoy de Punta del Este el afamado artista músico número 1 en ventas del mundo, Héctor Balsas, y que pidió que cortinas oscuras, sandías cuadradas, 15 muchachas vírgenes de las Islas Filipinas,
¿Entienden a qué voy? Y yo tengo la hipótesis que todo eso es mentira. Porque eso alimenta esa subrayada distancia que todos de algún modo queremos tener con el artista. Ya sea o para elogiar o ya sea para distanciarnos. ¿Se entiende? No digo que se comparta, digo si se entiende el argumento, ¿verdad? Porque, yo qué sé, los tipos están yendo de un lugar a otro, no saben dónde amanecieron ese día, no saben a dónde van a amanecer. Mira si van a tener tiempo de armar una lista y decir, la mía sandía cuadrada, por favor. Pero esa es mi teoría. La pregunta es, todo este asunto, en el fondo, ¿no termina favoreciendo el producto? Sí, bueno, lo dijo John Lennon en su momento, ¿no? Dijo, Paul McCartney no podría haberse muerto sin que el mundo se enterara. No se podría haber casado sin que todo el mundo lo supiera. No se podría ir de vacaciones. Lo dijo con cierta malicia, porque en ese momento estaban medio peleados, ¿no? Entonces, como diciendo, es el ego de McCartney que le impide... ¿Cómo se va a morir sin avisar? ¿No? Dice, pero fue una muy buena publicidad para Abbey Road, para el disco que salió justamente ahí. Lo que no significa que haya sido inventada por su propio entorno, ¿o sí? Bueno, esa fue una de las hipótesis que en algún momento se manejó, pero lo curioso de todo esto es que el origen, o hasta donde se ha podido detectar, dónde aparece por primera vez este rumor, es en los ámbitos universitarios de Estados Unidos, especialmente en varios estados que están cercanos a los lagos, ¿no? Michigan, Illinois, Iowa, en ámbitos universitarios, en periódicos estudiantiles, donde algunos dicen, pasó esto, y hacen un artículo donde empiezan a hablar de las pistas que están en las tapas de los discos, en las canciones, y que, bueno, empieza allí a volar alto la imaginación de todo lo que se atribuye, ¿verdad? Y después, claro, alguno que habló en una radio y digamos, eso se va extendiendo, y después hay agencias de prensa que dicen, circula el rumor de que tal cosa pasó, ¿no? Y eso llega ya después a una dimensión de todo el país, en el caso de los Estados Unidos. Hay alguien que se pregunta y dice, bueno, pues si el rumor es verdad, ¿no? Y se lo quería hacer saber a través de ese tipo de indicios, ¿por qué hacerlo en ese ámbito y no hacerlo en medios de gran difusión, claro, donde hubiera tenido el eco necesario? Porque además se da esa contradicción, se quiere ocultar la muerte y se lo sustituye con otro, todo a escondidas, pero a la vez se establecen los mecanismos para que se empiece a sospechar. Entonces es muy loca toda la teoría, y en su momento, ahí a comienzos de los años 70, el tema fue estudiado como un caso clave en la investigación sociológica sobre cómo se esparce un rumor. Se lo vio desde el punto de vista científico, y además cuando ya se había muerto, porque esto, cuando ya se había muerto el rumor, porque se dice que se murió en 1966, pero eso se dijo en 1969, ¿no? Entonces, bueno, es todo muy demencial, pero ¿por qué hablamos de eso? Porque se siguió reinventando todo ese tema, ¿no? Y o sea, durante los años 70 y los 80 el tema quedó diluido, languideció. Yo me acuerdo que era un adolescente de primer año de liceo cuando se destapó todo eso, que estaba ese rumor andando por allí, y todos nosotros nos asustamos, dijimos, ¿qué pasó? Y empezamos a ver y decimos, pero mirá, pensándolo bien, claro. Claro, mirá, puede ser, no sé qué. Bueno, después eso se diluyó, ya desapareció por un tiempo, pero a mediados de los 90 hubo quienes empezaron a escribir sobre el asunto, y con internet, con la aparición de internet, ahí sí,
¿eh? Porque Internet es un medio bastante impune, ¿verdad? Sacar el bastante. Bueno, pero todavía hay gente responsable. No. Yo digo que es impune en el sentido que la impunidad campea, lo que no significa que todo sea impune, ¿no? Bueno, No, claro. El hecho es que allí se puede decir cualquier tipo de cosas y claro, para el libro fue una mina de oro. Claro. Porque el disparate más absurdo que se les ocurra está allí. Pero después, cuando a comienzos ya de los años 2000, empezaron a buscarse otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, ya parecía demasiado ingenuo que porque está descalzo en la tapa del disco, entonces quiere decir que está muerto. O no, mirá, lleva el cigarrillo con la mano derecha y es zurdo, entonces tiene que ser otro. No puede utilizar la mano derecha para nada, más vale que se la cortaran, ¿no? Bueno, entonces... todo ¿Viste? eso Se cortó la mano, lo que demuestra que es para tratar de... No hubiera servido tampoco. Bueno, es que hay ahí también toda una serie de... uno cuando ve que alguien quiere demostrar algo y lo quiere demostrar a ultranza, por más que le demuestre que es falso todo lo que ha dicho, después de eso viene un sí pero. Claro. ¿No? Entonces, va a tener otra vuelta más el tema. Al punto de que, por ejemplo... ¿Quieres un cafecito? No, está bien, gracias. En la actualidad hay una autora española que es la que sostiene más enérgicamente la teoría de que McCartney o se murió o fue sustituido, plantea ciertas dudas, pero dice, todo este entrevero que hay también está formado, ¿no? Y está direccionado para generar desinformación y hacer creer que todas las teorías son absurdas. Pero la que yo sostengo no es absurda. Claro, justo ¿no? claro. Entonces, pero lo que pasa es que hay algo que vos insinuaste recién a propósito del estudio de los sociólogos, que aprovecharon esta instancia para estudiar la dimensión de cómo puede imponerse un rumor. Porque desde esta perspectiva, este tipo de rumor es un rumor perfecto porque calza con algo que tiene que ver con la necesidad que todos tenemos y que tanto seduce, y es la conspiración, ¿verdad? Cualquier teoría sobre cualquier cosa que nos digan, si hay una explicación más o menos apoyada en el sentido común, en la sensatez, en la lógica de los hechos más o menos objetivos, y si hay otra que, aún desconociendo todo esto, se apoya en la conspiración, que 4 o 5 malos, que pueden ser de derecha o de izquierda según el caso, que pueden estar arriba, que pueden estar abajo, que pueden adorar el Dios tuyo, que no adoran ningún Dios, no importa, la idea conspirativa, esa de que hacen algo para que nosotros no sepamos, o lo que es peor, para que sepamos exactamente lo contrario, eso seduce y atrapa como nada, ¿verdad? Por eso muchas veces es un signo que ha venido extendiéndose desde hace bastante tiempo, es decir, no es solo ahora digamos que es muy visible además por todo este tema de las verdades alternativas que inventó este señor del norte Trump, o las fake news, los relatos, bueno, todo eso hace a este mismo tema, pero viene de muy lejos, viene de mediados del siglo XIX. ¿Verdad? Y yo cito en el libro a Popper diciendo que después que Nietzsche proclamó la muerte de Dios, hirió de muerte a la principal de las creencias, bueno, y si Dios no existe, ¿quién está en su lugar? ¿Quién decide las cosas? Entonces eso abrió el camino para pensar, hay un grupo de señores muy poderosos y muy malévolos que nos van a imponer algún tipo de plan. Y ahí arrancaron con los protocolos de los sabios de Sion para adelante a inventar todo tipo de conspiraciones que, a ver, se basan muchas veces en hechos aislados ciertos, pero que están unidos por un discurso muy hábil. Si uno lee 3, 4, 5 libros de estos de teorías conspirativas, enseguida se da cuenta cuál es el mecanismo de construcción del discurso. Y claro, da mucho trabajo hacerlo, yo les reconozco que son grandes artesanos
los que tejen estas teorías conspirativas. No olviden enviar la pregunta que de pronto tienen ganas de hacer. Este es el momento ideal para que la escriban y la envíen, ¿no? Pero permitime que redondee un poquito claro. la idea. Después de eso, de lo que decíamos, de desacreditar las viejas, los viejos argumentos, empezaron a buscar otras cosas para sustentar la teoría. Es increíble porque lo único que quedó en pie cuando se demostraron ciertas falsedades fue, no, pero igual, se murió y fue sustituido. Entonces hay que buscar otros argumentos. Y lo más reciente que hay al respecto es esto de vincularlo con conspiraciones. Supuestamente lo que está más en boga es que tanto McCartney como Yoko Ono habrían sido agentes de un programa secreto de la CIA y del MI6, el MK Ultra, y que habrían tenido, no sé, una serie de cometidos, entre ellos mantener controlado a John Lennon, que podía ser la figura revolucionaria, qué sé yo. Bueno, entonces, esto sigue, es decir, no va a tener fin, porque siempre va a haber una invención más detrás de esto. Y bueno, para mí me puede resultar interesante, y a esta altura estoy esperando a ver qué pasa. Creo que la última cosa fue hace un par de años que dijeron, Wikileaks tiene los documentos y va a demostrar que Paul McCartney se murió. Claro, y Wikileaks salió a desmentirlo. Bien. Lo que hablaste de la fecha, que siempre es muy ilustrativo, ¿no? Pero ¿por qué no lo dijiste cuando murió y no 3 años después? Esto me recuerda una discusión que tengo con un amigo del alma que cree en la teoría que muchas de las cosas que están arriba de la Tierra la hicieron los extraterrestres, ¿no? Civilizaciones que vinieron de otros lugares. Entonces yo digo, ¿por qué todo lo que hicieron ellos lo hicieron antes? ¿No le llama la atención? Digamos que la pirámide, yo qué sé, la estación central, que la tenemos hecha una... ¿Y por qué no vienen y nos hacen de un momento a otro una linda estación con, ¿no? Que decir, y todo filmado fueron los extraterrestres, salimos mañana, yo salgo mañana a decirlo, pero ahora, no la pirámide, que ya no tengo chance de comprobarlo, o el no sé qué, no sé cuánto. Todas las cosas que hicieron, le hicieron lejísimo, nunca ahora. ¿Por qué? ¿Que ya no les interesamos más? ¿Qué pasó? La elección en la AUF no les interesa, se espantan, y entonces yo no... Es que creo que no pueden tampoco. No pueden tampoco. Somos extraterrestres, pero tanto no. Claro. Esa idea de que nunca ocurre en el momento en que uno está ahí, ¿no? Bueno, además es interesante porque esta teoría que tú decís de los extraterrestres, creo que todos recordamos el impacto que causó Recuerdo del Futuro, la película y el libro de von Däniken en los años 70, y se habló de eso y de eso durante mucho tiempo, ¿no? Ahora están con el tema de los reptilianos, ¿no? Y con otro tipo de teorías también por el estilo, de cosas que supuestamente los grandes poderes del mundo nos ocultan para que sigamos siendo, no sé, o dominados o ingenuos o lo que fuera. Dice otro de tus capítulos, el número 3, el 2 de julio de 2015 se cumplió medio siglo de la única visita de los Beatles a España. El cincuentenario del concierto de los 4 de Liverpool en Madrid suscitó una nueva efervescencia en el país, y aunque después de medio siglo las cosas se ven bien diferentes y a nadie se le ocurriría poner peros a la celebración de tal acontecimiento, las cosas se dieron de otra manera en 1965. La llegada de los Beatles a España no era algo muy previsible, pues el país no solía integrar los itinerarios de los grandes artistas. Sin embargo, Brian Epstein visitaba con frecuencia España por ocio y dio la casualidad de que se encontraba en Sevilla en abril de 1965. Sin que nos quite las ganas de leer y principalmente comprar el libro. Narranos algo de este asunto, porque además, por vínculo histórico... Sí, este fue uno de los capítulos nos pertenece de algún modo, ¿no? Que le ha asombrado más a más de una persona, y a mí también en su momento cuando empecé a verlo, pero recordé los viejos noticieros que se daba en España obligatoriamente en los cines, cuando los noticieros eran en los cines,
los famosos nodos. Acá se llegó a pasar algunos, pasaban eso, los de UFA. Los alemanes, ¿no? Los alemanes, claro. Como cortos previo a la película en los cines. Y pude ver bien todas las informaciones que sobre los Beatles dieron en el nodo, que son 3 nada más, y entonces ahí uno ve el tono absolutamente banal que tiene con respecto a el tratamiento de ese tema, que por otro lado, para el régimen franquista, revistió una importancia muy grande, porque era el modelo que no podían permitirse reproducir en sus propios jóvenes. Y entonces empecé a indagar un poco más y encontré materiales fantásticos realmente. Hay incluso una tesis universitaria que analiza precisamente cómo la prensa y la sociedad vieron a los Beatles en el momento de su visita a España. Y bueno, y me encontré con que en los ámbitos académicos españoles el tema está mucho más de lo que yo hubiera supuesto. Porque que esté en la Hope University de Liverpool, que hasta da un título de posgrado en Beatles, bueno, no me extrañaba. O una universidad finlandesa, la de Jyväskylä, que también tiene estudios Beatles y publica periódicamente libros sobre las investigaciones que hacen sus integrantes, tampoco. Pero en España no me sonaba. Y sin embargo, tanto en Mallorca como en Barcelona, como en Madrid, uno encuentra que hay estudiosos, investigadores que van avanzando en ese sentido. Entonces, de ahí hubo muchísimos insumos para este capítulo. Pero sobre todo ver la cosa, y aparte de que hay un fantástico documental, ya tiene 20 años, ¿no? O más, pero que se llama Que vienen los Beatles, donde se revela precisamente que todos aquellos materiales que se veían en los noticieros del nodo habían sido completamente manipulados para dar una determinada imagen. Y vistos en otro orden y de otra manera, la historia que se cuenta es distinta, es fantástico. A mí lo que de todas maneras me gustaría entender un poco mejor es, a ver, desde la perspectiva de propagandística, de publicidad bueno, primero que como cualquier nación, como cualquier gobierno, pero mucho más los gobiernos autoritarios, claro, están interesados siempre en dar una imagen de sí mismos para su gente y para el resto del mundo, ¿no? Esa es una tarea de todos los gobiernos, de todo el mundo, de todos los estados, pero que es particularmente obsesiva en aquellos estados autoritarios, gobiernos autoritarios. Desde ese lugar, para Franco y su régimen dictatorial, la visita de los Beatles constituía, yo puedo entenderlo, cierto peligro, porque mirá si se nos contagian los jóvenes de estos melenudos, como vos decís, pero también podía pasar como, che, vieron que acá las libertades dentro de todo, las expresiones artísticas globales, en aquella época ese término no se usaba, pero es decir, ¿desde dónde? Porque también podría perfectamente ese gobierno con autoridad suficiente y poder suficiente haber dicho, esta gente no canta acá, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, estuvieron a punto. Pero por eso, quiero... porque el jefe de la gobernación de Madrid, Camilo Alonso y Vega, los españoles con ese gracejo que tienen, el nombre Camilo se lo cambiaban por Don Camulo, porque parece que era bastante terco el hombre, y se ponía a que vinieran, como pasó en México también. En México le dijeron, no, acá no van a venir porque son un mal ejemplo de la juventud. En Israel pasó lo mismo. Bueno, pero ¿cómo lo convencieron a Don Camulo? Lo convenció otro de los jerarcas diciendo, pero mire que la reina de Inglaterra los condecoró, en Japón también, sirvió como argumento, porque también claro, había quien se oponía, ¿no? Bueno, así la reina los condecoró. Entonces, no puede estar tan equivocada su majestad, ¿no? Sí, pero además eran miembros del Imperio Británico, ya no eran cuatro
cuatro proletarios de Liverpool. Claro, ¿no? claro. Igual, la imagen que daban era la de no solamente melenudos, diciéndolo en español de España eran gamberros, ¿no? Y los jóvenes se veían muy atraídos precisamente por eso, porque había además algún movimiento previo, había habido unos conciertos que hacían los propios españoles, que los terminaron prohibiendo, porque claro, los muchachos salían a la calle, salían haciendo bullanga y bailando y qué sé yo, y se quejaban y bueno, no. Los españoles no pueden hacer estos espectáculos lamentables, ¿no? Así que, y además porque también en el propio concierto que dieron en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, la mitad del público quedó afuera porque no lo dejaron entrar. La policía no los dejó entrar y les dio palo además, porque preveían que adentro iban a hacer escándalo. Dejaron entrar a la gente, digamos, de más edad, y eso lo muestra el nodo, ¿no? Dice, y dentro del público bullicioso, algunos jóvenes, y muestran señoritas muy pulcras y digamos, adolescentes de clase media para arriba, y dice, y hay señores con barba y representantes del servicio doméstico, ¿no? O sea, como que era para todo público, pero muy civilizados, ¿no? Los que quedaron afuera, hay muy poca constancia, lo dicen muy pocos eso, pero fue así. Disculpame, sí, dale. que entonces no fue una oportunidad para batirse el parche ellos mismos, sí. ¿no? Porque paralelamente a eso, el parche se lo batían con una campaña que estaba haciendo el ministro de Información y Turismo, que era Fraga Iribarne, una campaña que se llamaba 25 años de paz, pues se habían cumplido los 25 años de la instauración del régimen franquista. Y en ese momento España estaba buscando la apertura hacia Europa y a la Comunidad Económica Europea, que en ese momento, digo bien, sí, se llamaba... Sí, Comunidad Económica Europea. Hay algunas personas que medio que le sacas la ficha de cierta edad, no dicen la Unión Europea, sino que dicen la Comunidad Económica Europea. En ese momento era la comunidad, querían integrarse y querían modernizar la economía, porque ellos se habían autoimpuesto un aislamiento con respecto a todo lo demás, pero ahora necesitaban imperiosamente mejorar económicamente y buscaban un modelo de sociedad a la americana, una sociedad de clase media consumista. Y por eso empezaron a aparecer electrodomésticos, autos, turismo, que eso fue lo que más fomentó Fraga Iribarne, el turismo. Pero el turismo traía precisamente los modelos que no querían. Ideas. Porque el turismo trae gente, y gente tiene ideas. Sí, y costumbres. Claro, y costumbres. ¿No? El obispo de Ibiza se quejaba públicamente, decía, pero están dejando entrar a cualquiera, vienen mujeres con costumbres disolutas y hombres que no se sabe de qué viven, y están contagiando a nuestra inexperta juventud. ¿Y yo qué voy a decir? ¿Qué cuentas voy a rendir ante el Señor por las ovejas descarriadas que me confió que yo las cuidara? ¿No? Ese tipo de cosas se daban y muestra que también existían otras dos Españas, ¿no? O sea, una España que estaba empezando a nacer en conexión con el resto del continente por primera vez en muchos años, y esa España que en 10 años iba a desaparecer. Bueno, recordemos, 10 años después muere Franco, claro, y España... Y viene toda la transformación. Claro, con la nueva Constitución. Bueno, justamente ahora está dado tanto en debate, ¿no? La nueva Constitución, las negociaciones, el rey que de todas maneras apuesta por la democracia, y un asunto que no es menor, y es la integración, ahora sí, a la Unión Europea, con muchas ventajas de carácter económico. Pero ¿cierto? Demoró todavía, después de la muerte de Franco, demoró 10 años más en entrar en la comunidad. Pero recuerdo, obviamente tenés que acordarte de el famoso boom de las libertades, sí, ¿verdad? Con aquel
El destape. El famoso destape, el cine, José Luis Garci, Saura, aquel movimiento de una sociedad que había estado literalmente amordazada durante, bueno, 5 décadas de paz es una forma de decir, 5 décadas de silencio, ¿no? De falta de libertades. Ahora, justamente ese momento de los años 60 y ese intento de auge económico está reflejado en la película Bienvenido Mr. Marshall, claro. ¿no? Porque era como la llegada tardía del Plan Marshall a España, ¿no? O sea, la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra, claro. con años de retraso para... Alguien dice, parafraseando al maestro Tavares, ya que varias veces se mencionó al fútbol, ¿en qué momento Batlló, admite las acepciones que usted quiera, más en el proceso de construcción o en el logro del objetivo? ¿Es usted maestro? También pregunta, son 2 preguntas en una. Empiezo por el final, pero la primera la tengo que releer, me repite la pregunta. Me siento Taveira. En la segunda parte la contesto muy rápido. No soy maestro, pero mi padre era maestro. Y tenía el mismo nombre que yo, o yo tengo el mismo nombre que él tenía. Te dice, ¿en qué momento Batlló, entre comillas? Batlló. Bueno, entonces aquí está. Mi padre era maestro, sí. Por eso lo recuerdo. Escribió libros para el magisterio, para la enseñanza. Sí. Por eso lo recuerdo. De ahí la asocié enseguida. Bien, perfecto. Es decir, cantó, bailó, se informó, etc. En el momento que escribía o cuando lo terminó. El libro. Sí. Eso le pregunto. Sí, lo que pasa es que, como acabas de decir tú, llegaste tarde y contó cuándo fue claro. Yo vengo de Piriápolis. Sí, claro. Le hacemos allá la próxima, en Piriápolis. Bueno, contratamos unos ómnibus y la hacemos en Piriápolis. ¿Por qué no? Bien, ahí al bordecito de la Rambla, que quedó linda. Bueno, es linda, pero además quedó más linda con algunos cambios que le hicieron. Para terminar, hay muchos. Imagínense, cada capítulo es un mundo de algún modo en sí mismo, porque alude a un momento, a una época. Yo se lo recomiendo porque además está escrito en forma muy horizontal, muy amable, está documentado, hay referencias, pero a su vez se lee con mucho entusiasmo. Para terminar, a mí me gustaría, los Beatles y la conspiración anticristiana, orientalista y satánica. Esto no tiene desperdicio, pero hay algo que yo quisiera en el final, porque ya estamos en el último tramo y tenemos que hacer el sorteo, que tiene que ver con la calidad de la música, que vos lo abordás, la crítica a la calidad musical de los Beatles, por la influencia de las drogas en su creatividad y su supuesto plan para estimular el consumo de drogas entre los jóvenes, ¿no? Algo así, maquetas que van a hacer buena música, después que se la daban, como si alcanzara con darte droga para ser un gran artista, ¿no? Entonces, vamos seguir a la boca de venta más cercana, porque entonces nos vamos a transformar todos. Pero además, ¿a cuántos escritores célebres uruguayos desacreditaríamos por ese motivo? Bueno, claro. Pero quiero decir, y no que hayan consumido drogas significa que eso haya influido en su calidad literaria, ¿no? Piensen en el caso que quieran. No, está pensando en Onetti seguramente. No sé si, estabas pensando en otro. Claro, y en la Torre de los Panoramas. Que se la daban, pero Onetti, no, yo en el sentido de droga, en el sentido amplio del término, también, ¿no? Onetti, que vivía en la cama, tomando whisky todo el día, ¿no? Entonces, y sin embargo, a ninguno de nosotros se nos ocurre ponerlo como paradigma del papá que todos queremos. Creo yo, ¿no? Pero eso no debe desde ninguna perspectiva inhabilitar su creación artística, que fue maravillosa, cumbre y fundamental en la historia de nosotros, ¿no? Y ambas cosas pueden convivir en paz, ambas realidades. Pero en este caso también, como las cosas tienen sus interconexiones, el tema de las drogas, el uso personal es una cosa, pero después está también la acusación de la promoción de drogas, ¿no? Porque, claro, un álbum como Sgt. Pepper llegó a millones de adolescentes y jóvenes y hay quienes lo consideran el heraldo de la promoción de las drogas. Porque la psicodelia tenía también algo de eso, la exploración del interior de un modo diferente, la influencia también. La propia portada del disco, ¿no?
¿no? Sí, porque hay Con esos también colores, con sí, esa búsqueda estética. pero hay algunos de los personajes también que están vinculados con el tema de la cultura de drogas. Aunque la portada lo que tiene también es un excepcional ejemplo del pop inglés, del Claro. pop art inglés, porque Peter Blake, el diseñador de la portada, hoy es uno de los grandes, reconocido uno de los grandes artistas pop ingleses. En aquel momento era mucho más joven y menos reconocido, pero los Beatles se vincularon también con todo ese mundo surgente del arte nuevo, y McCartney más que ninguno, pero voy al hecho de que no desvincularon la cultura, la llamada alta cultura, con la cultura más popular, ¿no? Esa dicotomía entre high y low en el arte también le hicieron añicos, porque, por ejemplo, voy a poner un caso, y disculpame que me vaya un poco del tema, pero el músico... Porque está más bajo la influencia de los Beatles, por eso. El músico famoso dentro de la música académica, Luciano Berio, que fue, o sea, tuvo mucho auge en esa década. Su esposa cantaba con los Swingle Singers, ¿no? Que es un grupo vocal que tuvo también su apogeo por ese tiempo. Y que era músico culto académico, le hizo los arreglos de las canciones de los Beatles para el grupo vocal en el que estaba su esposa, ¿no? O sea que también impactaron en lo que sería la más alta cultura de vanguardia de su momento. Así como se puede ver, y hay documentales en los cuales todo el estadio de Wembley está cantando al mismo tiempo She Loves You, como parte de los cánticos de las hinchadas. ¿No? Es decir, los extremos de la cultura resultaron impactados por este mismo fenómeno. ¿No? Son esos spots, digamos, que uno puede ver y que cuando los conecta, bueno, revelan algo importante. Y para terminar, ¿por qué cuando uno lee los autores de las canciones solo se puede escribir Lennon-McCartney y no McCartney-Lennon? Bueno, aparentemente no es casual, hay ¿verdad? contratos, normativas que establecen eso. Hay un estudio, un paper académico que estudia toda la normativa que establece que debe ser así, y cuándo, o si había posibilidad de invertirlo en alguna circunstancia. Incluso se da el caso de que el propio McCartney le pidió a Yoko Ono, pero déjame que Yesterday figure McCartney-Lennon. Si Yesterday es totalmente McCartney, no lo dejó. No hay caso. Hay una norma que establece, porque además, por más que fuera de uno solo, tenían un contrato en que tenía que ir la firma de los dos. Las canciones de Lennon va la de McCartney, la de McCartney va Lennon. Así como Yesterday es solo de Paul, ¿no? Sí. O no sé si la mayoría es de Paul. Sí. ¿Qué otro ícono es solo de John? Y Strawberry Fields Forever, por ejemplo. Y sin embargo, en ambos casos figura Lennon-McCartney. Lennon-McCartney. Esa situación a lo largo del tiempo se va acentuando cada vez más. Cada vez componen más separados, pero firman juntos. Al principio componían juntos, o uno empezaba con una cosa, otro agregaba otra, y se va diluyendo más. Hay un libro muy interesante que se llama Guía de Canciones de los Beatles, que analiza qué porcentaje de autoría le corresponde a cada uno. Mirá. No sé el grado de exactitud que tiene, pero es muy ilustrativo, ¿no? De lo cual, en un cómputo final, aparentemente Lennon tiene un leve porcentaje mayor de autoría que el propio McCartney. Bien, estamos besando al final, ya se viene el sorteo, y a propósito de la creación de las pirámides, yo puedo decir que estoy muy contento de haberte recibido, Héctor, porque acabamos de confirmar una vez más que los Beatles son de otro planeta. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por la atención.